Entonces, primero que todo, pues buenas tardes para todos, ya hay una gran mayoría. Permítanme, por favor, activen sus cámaras. Bien, entonces, algo que yo tengo que hablar hoy, creo que voy a estar hablando el tiempo que nos queda pendiente en, en esta sesión, porque hay que hablar constantemente de lo que nos aportan los psicólogos cognitivos. Entonces nos vamos a centrar en eso. Entonces, permítanme, voy a hacer una introducción con respecto a ese tema de la psicología cognitiva. Nosotros venimos del estudio acerca del conductismo, en donde pues el hombre, ustedes bien lo saben ahora, se está relacionando con los estímulos y las respuestas, y que pues lógicamente todo lo que para el conductismo es observable, medible y cuantificable es lo que realmente vale. Entra entonces en el campo de acción el cognitivismo o la psicología cognitiva, en donde los objetivos principales son el comprender los procesos mentales, es entender el comportamiento de las personas a partir de esos procesos mentales y de nuestras propias experiencias mediante los conocimientos y todo el análisis que hacemos nosotros, todo ese proceso interno que tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que nos arroja como, como los objetivos más importantes que tiene que ver la psicología cognitiva. De hecho, el enfoque cognitivo, a la vez de que es una teoría como tal, una corriente, ya empieza a meterse en lo que tiene que ver con los procesos psicológicos. Profe, qué pena que si le puedes dar ingreso a dos compañeros que están ahí, qué pena contigo. Sí, sí, gracias. Gracias. Gracias, sí, gracias por comentar. Entonces, lo que yo les estaba comentando de que la psicología cognitiva ya está abordando los problemas a nivel de la salud mental y estudia, pues lógicamente, pues esas posibles causas, tanto mentales como físicas, desde una parte, pues lógicamente interna, de una parte cognitiva, ¿sí? Entonces, esa estructura es lo que le interesa a la parte cognitiva. Esa estructura es lo que está determinando la forma de generar el ser humano los esquemas, las personas. Entonces, a lo largo de, de, de lo que ha sido la evolución de la psicología cognitiva, se tiene que mirar un poco, pues, cómo ciertos autores, digámoslo, muy representativos para la psicología cognitiva, tienen y cómo abordan los procesos terapéuticos para poder ayudar a las personas que tienen una situación difícil a nivel de la salud mental, pero ya lo vamos a mirar más adelante, cómo este tipo de corriente cognitiva pues ayuda enormemente. De hecho, personalmente y en mi experiencia profesional, yo lo manejo seguido. Todo este proceso cognitivo se maneja enormemente para el apoyo de lo que es los procesos terapéuticos, ¿sí? Porque pues la gente a veces tiene una serie de interpretaciones erróneas y racionales con respecto a lo que le rodea, ¿no? Eh, Ustedes saben de que nosotros somos pensamiento y el pensamiento nos lleva a la emoción. Entonces, toda esa cuestión termina estudiando la psicología cognitiva, centrándose en esos aspectos que no son observables, como lo decía la parte conductual, ¿sí? La parte del conductismo, sino que son netamente mentales, ¿no? Pues porque
Cuando nosotros estamos pensando, estamos generando respuestas no observables, conductas no observables, pero igual son importantes. De hecho, o sea, no se pueden dejar de lado. Es algo que nosotros trabajamos permanentemente como personas, como seres humanos, lo que son el conocimiento, lo que son la racionalización, lo que son los pensamientos. Entonces realmente eso es lo que, esos procesos mentales son los que nos interesa estudiar. O que a la psicología cognitiva, pues lógicamente le interesa estudiar. Tenemos que hablar de varios autores que han dejado una huella indeleble en la psicología cognitiva y que en últimas han empezado a integrarla con la corriente conductual. Es decir, de que pues el conductismo ya se quedó corto en algunos aspectos, entonces llega la parte cognitiva, lo cognitivo, y como que le da un empuje, un apoyo para que vea cómo se debe integrar tanto la parte de la cognición como la parte del comportamiento. Entonces, vamos a hablar de algunos teóricos que son muy importantes en el establecimiento de la psicología cognitiva. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Gardner, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar a Gardner? Sí, profe. ¿Qué nos dice él? Sí, ¿Recuerdan, por sí. favor? ¿Sí recuerdan algo? Si lo recuerdan bien, no hay problema. Sí, él nos habla, si no estoy mal, de las inteligencias múltiples. Correcto, sí señora, las inteligencias múltiples, exactamente. Él enfatiza, porque Daniel Goleman, pues ustedes saben de que trabaja la inteligencia emocional, ¿sí? Y se enfoca en todo lo que tiene que ver con todos los autos, la autoestima, la autoimagen, la autorreferencia, el autoconcepto, la autovalía. Entonces hay una gran cantidad de autos que le da mucha relevancia a Daniel Goleman, pero solamente está estudiando una parte y deja de lado otras que son muy importantes y que las establece Gardner. Entonces, sí, como tú dices, hay una serie de teorías o de aspectos dentro de la inteligencia múltiple que tienen que entenderse, que tienen que definirse y que lógicamente hay una fortaleza más en unas que otras. O sea, son 8 inteligencias múltiples, pero algunos tenemos algunas de ellas desarrolladas y no tenemos otras. Pero la idea es como tratar de entender y de descubrir cuál es la inteligencia que acompaña o cuáles son de esas inteligencias múltiples, cuáles son las que acompañan a las personas. ¿Sí? De hecho, hay una comparación que me parece muy interesante hacer y es, Gardner planteaba este tipo de comparación y era cómo podríamos nosotros entender a Stephen Hawking, este genio impresionantemente de las TIC de los sistemas, ¿sí? En comparación con Lionel Messi, ¿sí? Que es otro genio, pero es otro genio en otro campo. Entonces él decía de que las personas son supremamente hábiles, son muy capaces en algunas áreas de la vida, ¿sí? Entonces él dice que nosotros tenemos 8 inteligencias múltiples, entre las cuales está la musical, la corporal kinestésica, la interpersonal, la lingüística, la lógica matemática, la naturalista, ¿ven? La visoespacial. Y cada una de esas algunas personas están siendo más enfáticos en alguna más que otra. Entonces, eh, realmente el aporte que hace Gardner a la psicología, más específicamente a la psicología cognitiva, es vital, porque es entender cómo dentro de las teorías de las inteligencias múltiples nos estamos moviendo. ¿Cuáles son las personas que de pronto tienen más habilidad en unas cosas que en otras? Eso es lo que nos plantea él, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos inicialmente de la inteligencia lingüística, que es una de las que él menciona,
hace referencia a la capacidad del dominio del lenguaje, la manera como nosotros nos comunicamos con los demás de una manera transversal. Por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene la habilidad de comunicarse a través del lenguaje. Y ese lenguaje ha traspasado fronteras porque su libro, 100 años de soledad, ha sido leído por gran cantidad de personas de diferentes partes del mundo. Es decir, que se pudo traducir ese libro en otros idiomas. Entonces, ese tipo de referencia de la habilidad de la inteligencia lingüística que permite esa comunicación oral, que permite esa comunicación escrita inclusive, entonces está latente allí lo que hace una persona que tiene desarrollado eso. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pronto, los políticos deben de tener una inteligencia lingüística bárbara, o si no, pues que los come el mundo, que los come el país. ¿Sí? Los escritores, como lo decía yo, pues con Gabriel García Márquez, los mismos poetas, periodistas y actores necesitan o han venido desarrollando esa inteligencia lingüística. La otra es la inteligencia lógico-matemática, es la capacidad que tiene la persona para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que de pronto tienen un coeficiente intelectual fuerte en esto? Pues son los científicos, porque constantemente están mirando esa relación de inteligencia lógico-matemática y la ponen al servicio de la comunidad, la ponen al servicio de la gente. Entonces, Profe, ¿sí? qué pena. Otra Si me persona, puede hacer un favor, porque sí, hay unas personas que están esperando el ingreso. dale, Nicole. dale, ya, Gracias, profe. okay. Entonces, decía que esta inteligencia lógico-matemática está, si miramos un perfil laboral, si necesitamos un científico, si necesitamos un economista, un académico, ingeniero, matemáticos, en cierta manera tienen que tener o puntuar muy alto en esta inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Porque ellos tienen o deben tener la capacidad lógica para desarrollar estrategias para fomentar un poco pues, los procesos de investigación o la parte final de finanzas o la parte académica. Entonces, hay una gran cantidad de espacios, de contextos en donde se requiere este tipo de inteligencia lógico-matemática. ¿Sí? La otra es la inteligencia espacial, como nos dice Gardner, nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. ¿Sí? En esta inteligencia me parece muy interesante reconocer cómo se destacan personas que les gustan las artes visuales. Inclusive los ajedrecistas tienen un gran componente de inteligencia espacial. Los pintores, los diseñadores, los escultores. Los mismos taxistas, mírense ustedes, qué curioso esto, que es que ellos reconocen un poco ese mapa mental de las ciudades y cómo se mueven como peces en el agua en esos contextos. ¿Ven? Entonces, eso realmente favorece muchísimo esta inteligencia espacial y son personas que son muy capaces, están muy dados al detalle, al dibujar, a imágenes mentales. Y bueno, es muy importante para pintores, fotógrafos, diseñadores, gente que realmente tienden a ser como creativos. Esa es la inteligencia espacial. La inteligencia musical, esta inteligencia musical dice que todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual lleva a que Gardner interprete que existe esta inteligencia musical latente en todas las personas, pues porque hay personas que se dedican un poco más a esa parte de la composición, de la interpretación. Entonces, si les gusta esa parte de la música, pues van a desarrollar perfectamente y tranquilamente esa inteligencia emocional. La otra es la inteligencia corporal y sinestésica, y esta hace referencia
a manejar herramientas o para expresar ciertas emociones que se mantienen en una cultura en particular. Entonces, en este caso, cuando hablamos nosotros de la inteligencia corporal, es la habilidad para usar herramientas en donde nosotros sabemos, por ejemplo, los deportistas que tienen la posibilidad de manejar el balón, ¿cierto? Tienen la posibilidad de los actores de manejar los espacios, de lo que tiene que ver con la obra teatral, los bailarines, cómo siguen las indicaciones de las personas, de los maestros, de los instructores, para hacer una secuencia coherente, lógica en el baile, en la representación teatral o en las estrategias deportivas. Inclusive los cirujanos deben de tener muy bien desarrolladas estas habilidades motrices. Pues claro, necesitamos cirujanos que no tengan Parkinson, lógicamente, ¿no? Cirujanos de que no tengan problemas neurológicos, porque necesitamos que sean unas personas supremamente dadas al detalle y que necesitan tener una serie de habilidades en ese sentido. Estamos hablando entonces de esa inteligencia corporal y sinestésica. La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno, es decir, cómo regulamos nosotros nuestras emociones, cómo tratamos nosotros de definir lo que nos puede hacer daño o lo que nos puede hacer mal o lo que nos puede hacer bien, ¿sí? Estas personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder, de autoanalizarse, de reconocer sus emociones, sus sentimientos y pues lógicamente reflexionan sobre eso. Entonces, según Gardner dice que permite ahondar en la introspección, entender un poco las razones por las cuales las cosas suceden. O sea, no nos quedamos con la primera interpretación emocional, sino que tratamos de hacer las cosas de una manera mucho más adaptativa que termina inclusive regulando nuestras emociones y permitiéndonos controlar ese sesgo de pensamiento. ¿Sí? O sea, las personas que son demasiado emocionales se dejan llevar por el sesgo de pensamiento y eso pues lógicamente pues puede afectar un poco el criterio de esta inteligencia intrapersonal. Se requiere entonces adentrarnos en nuestro esquema de pensamiento, relacionarlo con las emociones y reflexionar al respecto, pero no permitir de que los pensamientos nos gobiernen, nos dominen y nos hagan un daño impresionante. ¿Sí? Lógicamente está la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos faculta, según Gardner, para advertir cosas de las otras personas más allá de, ¿sí? Esto lo utilizo mucho con respecto a la capacidad que yo tengo para poder determinar si esta persona está siendo honesta o no, si esta persona está diciendo la verdad o no. Es como tener como ese ojo clínico para poder determinar si está haciendo las cosas bien o no, si está actuando de una manera pues como correcta o no está siendo una persona manipuladora, una persona que es mañosa, ¿no? Entonces, digamos que las personas que tienen desarrollada de una manera mucho más elevada la inteligencia interpersonal van a desarrollar esa capacidad de entender un poco o interpreta las palabras, los gestos, los adjetivos o las metas de las personas cuando están conversando con uno, ¿sí? Si yo soy el que tengo este desarrollo elevado de la inteligencia interpersonal, seguramente entonces voy a tener esa capacidad. Y eso me hace a mí también ser un poco más empático con las demás personas, porque en la medida que yo comprendo lo que estoy percibiendo, lo que estoy entendiendo, pues también entonces estoy generando como una cercanía con las demás personas, porque yo trato de hacer las cosas lo más asertivo posible. Entonces, la idea es
que en la medida que yo conozco a la gente, también tengo que tener la habilidad para detectar y entender las circunstancias y los problemas de los demás. O sea, fíjense que está muy ligado a esa inteligencia interpersonal y pues, ¿quiénes son las personas que más requieren esta inteligencia interpersonal? Pues los profesores, los psicólogos, los terapeutas, los abogados, los pedagogos. O sea, en su perfil deben de tener como que sobresalga esta inteligencia interpersonal. Porque si no tienen ni la más mínima idea de esta empatía o de este conocimiento interpersonal, pues seguramente va a estar como rayando con su vida profesional o su vida social o su vida laboral. Está la inteligencia naturalista, que sería la número 8, la última de Gardner, en donde pues tenemos que entender de que nosotros como seres humanos estamos vinculados a un entorno, estamos vinculados a un clima, a una geografía, a la naturaleza, que nos relacionamos o interactuamos directa o indirectamente con otras especies de animales y con nuestra flora, lógicamente. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos nosotros de la inteligencia naturalista, es entender de que nosotros esencialmente tenemos que sobrevivir y que si nosotros no tenemos un manejo adecuado de esta situación, pues entonces lógicamente vamos a terminar muy mal, porque pues no tenemos para dónde coger. Entonces la supervivencia está muy relacionada con esa parte de la protección de nuestro entorno natural. Entonces es como reconocer la importancia que tiene para nosotros, para mantener nuestra especie, nuestro medio ambiente. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nos plantea Gardner cuando está hablando dentro de la parte cognitiva, de toda esta inteligencia múltiple, ¿sí? Y que complementa mucho más lo que en su momento nos explicó Daniel Goleman, y que en últimas, pues, aunque es muy importante, pero se estaba centrando solamente como en un área y no tenía en cuenta todas estas otras 7 inteligencias múltiples que sí nos plantea Gardner. Ahora, miremos entonces un poco entonces un teórico de la corriente cognitivo-conductual muy conocido que es Albert Ellis, en donde él nos plantea la importancia de generar una terapia racional emotiva, ¿sí? Y fíjense que aquí ya empieza a relacionar dos aspectos importantes a lo conductual. Se dice que las respuestas emocionales que nosotros damos están muy ligadas a nuestra interpretación. Es decir, que nosotros tenemos una conexión directa entre lo que es el pensamiento, las creencias, las expectativas, cómo interpretamos nosotros esos pensamientos, de qué manera nosotros, cómo nuestros pensamientos interpretan el acontecimiento, ¿sí? Y cómo eso nos lleva a tener sentimientos positivos o negativos y nos lleva a una acción. Un ejemplo de esto, estamos hablando de la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Él dice que nosotros tenemos un evento en particular, un evento activador. Ese evento activador puede ser, me coloco una cita con mi pareja. Bueno, digamos que ese es el acontecimiento. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos esperando a mi pareja, y cuando ella o él llegan tarde, digamos que el acontecimiento es, estoy esperándola, pero ella llega tarde. ¿Cuál es el asunto acá? ¿Cómo mi esquema de pensamiento o cómo yo interpreto esa situación? En últimas, yo puedo estar pensando, no le importo, no me quiere, soy un cero a la izquierda,
esto a mí no me gusta, esto me parece que es una falta de respeto, esto es mejor acabar la relación. Entonces, toda esa situación hace que me genere una serie de respuestas emocionales, de sentimientos, como la depresión, como la ira, como la angustia, como la ansiedad, llanto, ¿ven? Entonces, realmente, en la teoría de la terapia racional emotiva, él desglosa, Albert Ellis desglosa el ABC, en donde A es el evento activador, B es el sistema de creencias o los pensamientos, y C es la consecuencia emocional. Pero él le agrega, a ese ABC, él le agrega algo que se llama el D. Y el D no es otra cosa más que debatir. ¿Qué es lo que tenemos que debatir? Tenemos que debatir lógicamente esas creencias irracionales. Esas creencias irracionales nos están haciendo daño. Entonces tenemos que tratar de reestructurarla. Entonces uno, como terapeuta, lo que hace es identificar esas creencias irracionales, trabajarlos con los consultantes y hacerle ver de que el hecho de que mi pareja haya llegado tarde no quiere decir, o sea, no está confirmado ni realmente es un hecho así radical de que eso está pasando, de que yo realmente no le importo. Yo le digo al paciente, bueno, ¿cuántas veces usted se ha puesto cita con su pareja? ¿No? Como unas 200 veces. Ok, de esas 200 veces, ¿cuántas veces ella le ha llegado tarde? O como 2. Ah, bueno, entonces tratemos de evaluar, tratemos de examinar un poco cómo son esos esquemas de pensamiento, para que nosotros así logremos quitarle un peso fuerte a ese componente cognitivo, a ese pensamiento negativo y que pues en última nos está haciendo daño. Entonces, Albert Ellis le da una gran relación al vínculo entre el pensamiento y la emoción. ¿Sí? Ellis afirma que la causa de la alteración o de la dificultad emocional no es la situación, como les digo, sino la interpretación que yo le doy de esa situación. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que lo que debemos modificar son esos esquemas de pensamiento negativo. ¿Por qué? Pues porque los pensamientos nos acompañan a nosotros para todos lados. Siempre nos acompañan para todos lados los pensamientos. Y si yo tengo una serie de pensamientos negativos, irracionales, distorsionados, tóxicos, entonces voy a tener problemas con mi familia, voy a tener problemas personales, voy a tener problemas a nivel académico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de pareja, donde sea. Precisamente porque es algo que nos hace un daño enorme. ¿Sí? Entonces, tenemos que realmente entender de que esa situación puede convertirse en una conducta inadaptada y eso se convierte en un problema. Y eso a su vez se convierte en una patología, en una psicopatología. ¿Ven? Entonces, hay que, pues, como darle un valor importantísimo a cómo nosotros interpretamos la situación. Digamos que eso es como el aporte que Albert Ellis nos plantea cuando nos habla de la teoría del ABC o de la TREC. La TREC es la terapia racional emotiva, conductual, ¿no? Fíjense que entonces aquí ya nos metemos un poco en esos conceptos cognitivo-conductuales que nos van a ayudar, como les decía al principio, nos van a ayudar a aportar cosas muy interesantes a los pacientes. ¿Sí, Santiago, qué me quieres decir? Profe, ¿podría repetir qué era la ABCD que proponía Albert Ali? Que no lo Claro que alcancé a sí. anotar. Mire, el ABC es el siguiente. A es el evento activador. B es el sistema de creencias o los pensamientos. Y C es la consecuencia emocional. A, B, C. Entonces se dice que las personas que tienen respuestas emocionales negativas
pueden estar causadas por ese sistema de creencias. Entonces, lo que le agrega Albert Ellis a ese ABC es el D. Como les digo, es el debatir. Debatir es poner en tela de juicio esos pensamientos. O sea, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿será que yo no estoy magnificando las cosas? ¿Será que yo no las estoy sobregeneralizando o siendo muy catastrófico? O, bueno, ¿de qué manera eso me está generando daño? ¿Sí? Porque este componente, es decir, si nosotros pudiésemos llegar a la casa en donde estamos cargados de una emoción muy fuerte porque me pasaron cosas muy feas, entonces yo llego a la casa, me quito la cabeza, la pongo a recargar y al día siguiente como nueva. Pero resulta que no es así. Resulta que las circunstancias son de que nos está afectando fuertemente la interpretación de las situaciones, ¿sí? Y pues lógicamente pues eso es lo que hay que trabajar un poco en los procesos terapéuticos, ¿no? Para poder ayudarle a las personas que tienen, digamos, esa dificultad, porque es recurrente, o sea, son una serie de pensamientos automáticos, que ya los vamos a mirar ahorita, son una serie de pensamientos automáticos que terminan por hacerle daño a la persona. Entonces la idea es de que nosotros trabajemos esa parte. En consulta, ¿sí? Reconocer los pensamientos, las creencias irracionales, cuál fue el evento en particular que se asoció ahí, cuál es ese pensamiento, cuáles fueron las respuestas emocionales y qué hice. O sea, salí corriendo, me puse a llorar, cogí a patadas no sé qué cosas, cuáles fueron, o sea, de acuerdo a esos sentimientos y a esas emociones, cuáles fueron mis conductas. Entonces, eso sería lo que nos planteó Albert Ellis, ¿no? Como que eso fue el aporte más grande para entender un poco la relación entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Bueno, luego de Albert Ellis, nosotros tenemos que conocer de Aaron Beck. Aaron Beck, que es otro teórico cognitivo-conductual, ¿sí? Él también enfatiza estos tres personajes, incluyendo con Bandura, estos tres personajes fueron... Claudia. Claudia, ¿quieres quitar el sonido de tu audio, por favor? Qué pena, profe, sí, señor. Pero lo haces, por favor. Gracias, Claudia, muy amable. Así como Albert Ellis enfatizó en esta parte de la respuesta emocional asociada a la parte cognitiva, pues Aaron Beck también manejó muchísimo eso, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco lo que nos dice Aaron Beck. Él plantea que en la psicología cognitiva se debe ocupar de los procesos a través de los cuales la persona obtiene conocimiento del mundo, toma conciencia de su entorno y de sus resultados. Él dice que los modelos cognitivos ponen una gran atención a los pensamientos, a las cogniciones, a las interpretaciones, ¿sí? Entendiendo a las cogniciones que él plantea como ese sentido amplio de las ideas. Las cogniciones son eso, ideas, son constructos personales. O sea, nosotros, ¿por qué llamamos a estos aparatos computadores? ¿Por qué no se llaman guayabas, por decir algo, ¿no? Entonces, todos esos constructos personales determinan la existencia de relaciones con objetos y que se han mantenido con el paso del tiempo a nivel cultural y social. Pero la cuestión está en que las cogniciones, en un sentido amplio, son ideas.
son constructos personales, son creencias, son imágenes, ¿sí? Y a esas imágenes también le tenemos que agregar atribuciones de sentido o de significado, ¿sí? Entonces, perdónenme, quiero mirar cuánto tiempo me queda. Bueno, seguramente me va a retirar la plataforma. Ya ahorita retomamos y continúo yo hablando de otros 3 teóricos cognitivo-conductuales que es importante tenerlos claros y que ustedes los conozcan. Entonces Bueno. vamos a esperar que nos retire la plataforma para continuar. Bueno.